Okay, we're back. The program is completed. I'm given all of what I intended to. So let's use this 25 minutes or so in order to make a quick evaluation. And let me take notes of what you have to say. Okay, let's do this in Spanish. Okay. Hagamos una evaluación de lo que hemos hecho, lo que hemos vivido y veamos cómo podemos mejorar. Escucho. Ahora sí, destápense, todo lo que quieran. Lo pueden decir sin ningún problema. Vamos en orden. Señor Vallas, ¿qué tiene que decir sobre el curso? ¿Muy largo, muy corto, muy temprano, muy tarde, muy rápido, muy corto, muy poco material? La verdad, yo estoy emocionado. Vayamos en orden. La cantidad de material. Vamos con la cantidad de material. La cantidad de material me parece bien, está accesible para el estudio. Ya. O sea, han sido 14 semanas, hemos tenido de todo, un poquito de la parte manual, elementos finitos, hemos usado computadora y luego hemos usado un software bastante sofisticado y todo lo demás. Cantidad de material adecuada. Es decir, veamos a alguien más. Señor Nevares, ¿qué le parece la cantidad de material del curso? En algunos lados, en unos momentos sí vieron que como que yo repetía un poco la sesión anterior y cosas por el estilo. Alguien podría pensar, oye, podríamos evitar esa repetición y presentar más material. ¿Por qué no? Pero, o sea, quisiera sentir quisiera palpar directamente del lado de ustedes. Señor Nevares. Sí, me parece bien el material. O sea, personalmente la sufrí con la programación. De ahí... Wow. Mire, ese es un buen comentario. Quizás podríamos insistir un poco con eso. Por ejemplo, ¿quiénes, voy a utilizar sus palabras, señor Nevares, ¿quiénes podrían levantar la mano, quiénes sufrieron con la programación? Chuta. 14:34, un poco menos de la mitad. Ok. La cuestión allí, yo quisiera, porque quiero mejorar. La cuestión es, ok, tenemos problemas con la programación, pero eso es algo que ustedes ya trabajaron en el curso anterior. ¿Qué causa esta molestia? Es decir, ¿copiaron o no hicieron un buen trabajo? ¿No le hicieron lo suficiente en el curso de programación de computadores? ¿Alguien podría comentar al respecto? Yo creo que es por el tiempo en el que le vimos. No entiendo. Yo creo que es lo mismo que dice Porque Vallas, todo el curso. Perdón, ahí se me confundieron las dos. Por favor, señor Vallas primero. Es por el tiempo en el que vimos. Por ejemplo, en mi caso yo ya lo vi hace unos 2 años y medio. Y volver a recordar todo lo que he visto, Pero igual, sí me costó. Al inicio fue. Por eso intentamos en los cursos, por ejemplo, en estructura, hacer un poquitito de programación. Justamente para tenerlo. Exacto. El espíritu vivo. Por eso, entonces, a lo que yo voy es a que hicieron algo en programación de computadores. Asumo que hicieron algo en análisis numérico. Claro, exactamente. Claro. Sí, por eso. ¿sí ven? O sea, un paso, otro paso, luego un poquito en estructuras y ahora en elementos finitos. Es decir, no hemos perdido completamente la conexión con la parte de programación. Sí, pero análisis numérico también lo vimos hace tiempos.
Pero igual, análisis numérico está mucho más acá que programación computadora. Programación de computadora yo entiendo, está en el primer semestre. Yo sé, pero eso es algo que... Pero ¿Mande? pero eso está ahora. Es que Ujú. o sea, en la malla antigua no estaba así, no era así. En No, ahora está análisis en el numérico primer... yo nunca programé. Todo fue hecho a mano. bueno, déjeme tomar nota de eso allí, porque eso no está bien. Doctor, también a veces también depende de cómo fue también la enseñanza cuando se vio en este caso la materia de programación. Es que muchas veces yo pienso que por ahí está el problema. En ciclo Que básico es una muchos, cantidad de estudiantes tremenda. Entonces el profesor no tiene tiempo de llegar a un nivel de exigencia adecuado. Pero ahí viene, es cuando viene la responsabilidad de ustedes. Por ejemplo, yo intenté, porque yo reconozco este problema. Es decir, si ustedes me hablan de programación, a mí me fascina la programación. Me fascina. Claro que yo trabajo con un lenguaje diferente. Y entonces empecé a meterme un poquito en Python para entender lo que hacían ustedes. Pero claro, me faltó el tiempo y me inscribí en un curso, pero nunca lo pude terminar. Pero todo el tiempo es algo necesarísimo. Y una de las cosas que me fascina de la programación es el hecho de que antes de hacer un programa, uno tiene que hacer una especie de diagrama de flujo. Yo lo asocio con la planificación. Y me parece que es algo vital para nosotros, porque en general todos, como latinos, no somos buenos planificando. Y es algo que no está bien. No hay que ser extremo. Sí es bueno tener una idea de un plan para organizarse mi camino. En forma mínima, en forma micro, eso es lo que nos hace el preparar un diagrama de flujo antes de hacer un programa de computación. Estoy consciente de que ustedes tomaron hace algún tiempo programación y análisis numérico. Y claro, quizá la experiencia que tuvimos en estructuras es muy poca. Por eso intenté yo la semana anterior, y en eso nos ayudó Génesis. Muchas gracias, Génesis. La semana anterior a iniciar el curso, a recordar un poquito esos conceptos sobre programación en Python. Génesis, ¿se acuerda usted cuántas personas vinieron? 19 De o 9. 34. 9 inicial y ya después se unieron a la mitad. Entonces, o sea, yo intenté hacerlo, pero si ustedes, no puedo obligarlos. Señorita Gusenberg, no sé qué tenga que decir al respecto sobre la parte de programación. O sea, yo creo que realmente, no sé si valdría la pena decirlo, pero creo que es un mal de generación. Ahorita estaba viendo que incluso en los colegios desde la escuela les dan programación. En cambio, no sé, en mi caso como que nunca vi programación y después vi el SPOL, se me hizo muy difícil, pero Yo tampoco. sí he pensado como que o te gusta o tienes como que ese don para poder como que entenderlo o no. Sí, pero la cuestión, ahí es cuando me preocupa. El otro día conversábamos con otros profesores en otra carrera, en otra cuestión, ¿no? Que tienen dificultad por atraer estudiantes. Entonces ellos decían, no, que la universidad nuestra asusta a los estudiantes. Los estudiantes escuchan que aquí se les da un poquito de matemáticas y no, lo que sea. Entonces yo les decía, esos estudiantes, a mí no me gustaría tenerlos. Bien. Dígame usted, va a trabajar con un armador que sea organizado, que sea honesto, que sea planificado, que le pague a tiempo, que y que sea barcelonista. Ese armador no existe. Y siempre me acuerdo el caso de un ingeniero, y esa es una anécdota, no es un cuento, una anécdota.
Entonces, alguna vez nos cruzamos en la calle. ¿Y qué estás haciendo? Sí, estoy trabajando aquí, tengo una construcción, esto, allá. Yo dije, doctor, pero a mí la primera semana me pagaron el sábado en la tarde con un cheque cruzado. No sé ahora cómo está la cosa, creo que ha cortado, pero significaba que él depositaba su cheque en su cuenta el lunes y tenía disponible el dinero el martes en la tarde, si no el miércoles en la mañana. Entonces, a mí no me gusta trabajar con ese armador, pero con ese tengo que trabajar. Entonces, acá, yo desde el comienzo del curso, fíjense bien, el hecho de que no le llamó la atención el que yo les haya llamado a asistir a esta clase no sé cómo la llamamos, desempolvar los conceptos sobre programación. ¿No les llamó la atención? Sí, de hecho, incluso con algunas compañeras decidimos coger un curso en las vacaciones, pero no alcanzamos a terminarlo. O sea, realmente, por ejemplo, hay personas que se nos dificulta más y sabemos que debemos esforzarnos aún más, pero también, por ejemplo, mi error fue creer en el pre que solamente iba a haber programación, fundamentos de programación y ya. Entonces, lo aprendí como que para ese momento y pasé y me ¿O lo olvidé copió? completo. No, ¿O lo copió? simplemente fue como que pasé y lo sufrí y ya. Como, Sí, sí. ese creo que es un problema mío, de no pensar que es algo, una herramienta necesaria Sí. actualmente para todas las carreras. Señor Galarza, ¿iba a decir algo? Sí, mi comentario iba por el mismo lado que Gutenberg, porque digamos en su entonces, recuerdo que programo y está, hay que intentar ver qué pasa, como usted dice, hacer como que un diagrama de flujo, y quizá lo aprendí en su momento, por el momento, y no me proyecté a futuro, como que lo podría aplicar en materias de facultad. Entonces como que no le di la importancia necesaria a la materia para toda la vida, porque lo que siempre dicen, lo que bien se aprende no se olvida. Entonces, eso. Pero de ahí, si usted se pone, se dedica, como que sabes que hoy día voy a sacar un programa, se puede hacer dedicándole tiempo. La otra cosa que quería que comenten era la cantidad de trabajo fuera del aula. Estoy anotando aquí para ver si, por ejemplo, ese comentario respecto de que algunas veces uno no le presta atención a la programación con su potencial aplicación. Por ejemplo, ese comentario se los voy a pasar a los profesores del área, porque todos damos consejería. Entonces, decirle a los estudiantes que recién ingresan a la facultad, oye, esa cosa se utiliza igual con el inglés. Es decir, ustedes pueden copiar el curso de inglés y lo pueden pasar sin esforzarse. Pero cuando vienen acá, tienen lío. Entonces, esfuércense en el inglés. Ok, queríamos comentar ahora sobre los trabajos, porque me está quedando corto el tiempo. La cantidad de trabajos. Si tuvimos una cantidad de deberes, proyectos, etc. Es mucha, es poca, mucha. Una de las cosas que yo les pido, ustedes saben, ya es estándar en mis clases, es que ustedes reporten cuántas horas trabajan para completar el... Pero me parece que, o sea, ustedes ponen ahí un número cualquiera y ya está. Y entonces muchas veces no veo utilidad en eso. Entonces yo intento ajustarme un poco. Yo alguna vez creo que les he comentado, por ejemplo, en vibraciones. Antes el deber 2, por ejemplo, que era de los más gruesitos, prácticamente era 50% más largo. ¿Sí? Así, literalmente. Entonces, una vez que empezaron a reportarme, digo, chúzole, o sea, está muy largo. Entonces, yo dije, ok, estos dos problemas los podemos convertir en este otro, que tiene la esencia, les hace practicar esos dos temas, pero es uno solo, no dos. Y lo acortamos. Pero si ustedes no me dan evidencia concreta, confiable, no puedo tomar una decisión. Pregunta, ¿fue demasiado trabajo o muy poco trabajo? Doctor, buenos días. Yo tengo un comentario al respecto y me gustaría que se tome en cuenta. A mí me gustó bastante la última parte cuando cambiamos el modo y comenzamos a implementar información antes de la clase.
O sea, el capítulo que íbamos a revisar se lo enviaba un día antes y se lo procesaba. Para mí esa fue una herramienta vital, literalmente, al menos en la parte de ANSYS me ayudó bastante y me gustaría que se siga aplicando. Y también me gustaría que se refuerce la programación antes de, como en estructuras. En estructuras yo recuerdo que hicieron un precurso, al cual fui y me ayudó bastante, porque mecánica de sólidos yo había visto un año atrás. Y había ciertas cosas que uno, o sea, por más que quiere, en ese momento dice, yo lo sé, yo me acuerdo, pero no sabes qué decir. Tienes la idea, pero no sabes cómo decirlo. Y entonces, de la misma manera con elementos. También me gustaría que lo de los consejeros que se dijo que se refuerce en inglés, también sería algo muy bueno, porque conozco mucha gente que recién va a ver inglés 2 semestres antes de graduarse, o sea, se queda en el nivel, o sea, avanzan los niveles que pueden en la prueba. Sí, Y eso. le digo antes era peor, antes era peor. Yo me acuerdo algunos casos en que dirigí un caso, y en fin, no vamos a hablar porque la persona involucrada está por aquí, por la universidad y todo lo demás, pero a esta persona, muy buen estudiante, yo le dirigí la tesis de grado, se graduó. Y ya teníamos todo listo, pero él en el último semestre estaba tomando el curso de inglés, el último curso de inglés. Entonces, tuvo que pedirle de favor al profesor de inglés que le adelantara, porque era parte oral, parte escrita, que adelantara la parte oral. Entonces, hizo la parte oral en la mañana y le rogó y le suplicó y el profesor le subió la nota en la tarde. Entonces, a los 2 días, él ya pudo, ya parecía que tenía todas las materias aprobadas y pudo defender la tesis. Y terminó eso y se fue a Brasil a hacer posgrado. Entonces, fue un caso extremo y ahora hemos regulado eso. Pero sí, definitivamente lo tengo anotado aquí. ¿Sabe que también me gustaría, doctor, reforzar y me di cuenta, porque me pasó incluso, que de cierta forma se le diga al estudiante que lo que está viendo es relacionado a ingeniería naval, no en sí a un proceso computarizado. Y eso me di cuenta en la lección de ANSYS, porque en la lección de ANSYS yo y la mayoría ya sabía qué hacer, pero nos chocamos bastante con el plano, porque estábamos acostumbrados a tener una vista transversal, una vista en planta, y hacíamos la conexión, y de la conexión hacíamos extrude. O sea, básicamente fue un salto brutal de la zona de confort a la que estamos acostumbrados. Y bueno, una de las cosas que me pude dar cuenta, al menos yo, es que yo me estaba centrando más en aprender cómo manejar el proceso y más no cómo manejar el campo, el área. Y tal vez pues no revisé lo suficientemente planos, no vi las conexiones, o sea, de cierta forma no sé si me habrá pasado solo a mí, pero yo siento que me senté más en entender cómo hacerlo, y que tú me digas, ¿sabes qué? Te cambio el plano, haz otro, y yo me quedaba como que chuta, espera, dame más tiempo, una hora como que, eso me pude dar cuenta. De cierta forma, esta materia es muy interesante, pero siento que, o sea, a mí no me gustaba ni programar, sinceramente. El programa, la materia de fundamentos de programación, la pasé porque ya, literalmente, no me gustaba programar y la gente que me conoce sabía que yo pasaba cabezón. Pero ahora que ya la entiendo, pues me trae bastante, pero siento que yo me forzaba más por entender el programa que en sí la aplicación. Me gustaría también que se le diga, ¿sabe qué? Esto te puede servir aparte de lo que te están mandando, por ejemplo, de lo de el ejercicio 1, del deber 1, el deber 1, pues que seas las curvas. A mí me alegraba porque me salían las curvas, pero yo decía, chuta, en ese momento no pensaba como un ingeniero naval, sino pensaba como un informático. Y bueno, no sé si me estoy dando a entender en la idea. Señor, lo que pasa es que, por ejemplo, algo de esto lo podríamos tratar, porque nosotros los profesores nos reunimos e intentamos, es decir, hacemos como una especie de ruta, esa es la palabra que se utiliza acá, es decir, para mantener vivo el asunto de la programación, porque es algo que es necesarísimo. Entonces, eso, es decir, yo estoy encima del computador, yo le digo al computador qué tiene que hacer. Entonces, es algo que me parece súper interesante. Claro, La otra cuestión es que sentarse y utilizar un programa de computador es súper peligroso si uno no tiene idea de qué pasa dentro. Es una caja negra. Entonces, cuando discutimos los profesores, algunas veces nos molesta. Yo le pregunto, oye, ¿y este resultado? No sé, dicen ustedes. Eso es lo que da el computador. Chútale.
Ese es el problema que yo Ese me es digo. el O sea, problema. yo me contento sabiendo que me salió la curva de Moody, pero si en un momento me dicen, ¿sabes qué? Cambiemos las condiciones. Yo digo como que, déjame hacer otra vez. La mayoría es eso, voy a cambiar el parámetro, pero no saben que realmente solo se cambia la información que se ingresa. O sea, vamos a eso. No sé si será un problema desde el básico, si me pasará solo a mí, pero me gustó bastante que pude superar mi problema con programación, porque me agrada bastante, sinceramente. Siento que es una herramienta muy útil, muy, muy útil. Estamos hablando sobre los deberes, la cantidad de deberes. Señor Barba, ¿qué nos puede decir? Sí. Buenos días, doctor. Personalmente, o sea, yo pienso que sí hubo... Sin miedo, es mucho. Dígame, usted es un bruto, dígame, tranquilo. Si no, No, sí hubo suficiente tiempo para hacerlo. Y además, no, personalmente nunca tuve problemas con con la programación. okay. O sea, por lo menos esa parte sí me gusta bastante. Yeah. Okay. Sí, y lo que sí me agradó bastante fue como, o sea, cada parte que nosotros íbamos, a medida que íbamos avanzando las clases, en los deberes íbamos implementando esos códigos, íbamos aplicando lo que aprendíamos en la programación, y ahí como retroalimentando toda esa parte. Señor Alarcón, ¿algún comentario sobre la cantidad de trabajo? Bueno, con respecto al trabajo, creo que sí estaba bien distribuido, porque de todas maneras lo que te chocaba es con vibraciones, porque te dan 2 semanas para hacer elementos. Allá hay Que tú vibraciones, esos son unas bestias. Esto es gente uno mismo racional. organizarse y sacar tiempo para las dos cosas. Sí, es decir, en fin, la verdad es que es un gran lío. Les comento un problema. ¿Qué va a pasar? Porque el problema es el siguiente. Nosotros encima de la universidad tenemos el CES. El CES nos dice, esta es la forma en que todo el mundo tiene que manejarse. Y a veces no nos gusta, pero no nos da salida. Así hay que manejarse. Entonces, por ejemplo, esta debe ser una materia de, por decir, vibraciones. Tiene que ser una materia de 4 créditos. Pero en este momento aparece como si fuera de 3 créditos y una práctica. Pero realmente es de 3 créditos entonces, oficialmente para el CES. Pero realmente 4. Usted coja cualquier programa de ingeniería en una universidad seria, de las universidades relacionadas con la parte mecánica. Mecánica aplicada, aeroespacial, civil, naval, aeronáutica, y tienen un curso de vibraciones o algo por el estilo. Y es el rompedor. Entonces, les exige una cantidad de trabajo. Igual elemento finito, es decir, es menos conceptual, menos analítica, definitivamente que vibraciones, pero exige una cantidad de trabajo. Entonces, yo intenté balancear la cantidad de horas que necesitan, pero uno llega a una cantidad, es decir, en la universidad se reconoce que para esta materia se dedican 5 horas fuera del aula por semana, y eso es muy poco. Es decir, alguna vez, por ejemplo, yo decía, una materia yo estudié en la Universidad de Michigan. Esta materia, por ejemplo, de tres créditos, le exigiría al estudiante 9 horas fuera del aula. No 5. Vibraciones del buque, ¿sí? Le exige 12, porque son de 4 créditos. Que es una materia realmente dura. Entonces, intento adaptarme un poco, pero eso les quería preguntar sobre la cantidad de horas. Entonces, por favor, en el último proyecto, traten de afinar un poco para reportar en realidad las horas que han trabajado, porque es información que nos es útil, siempre y cuando ustedes nos reporten lo que realmente han utilizado. Es decir, hay grupos que reportan, por ejemplo, que cada persona trabajó 50 horas. Un grupo de 3 son 150 horas. Porque escucha la rectora esto y me da un tiro. Pero en cambio hay otro grupo que dice, trabajamos, por ejemplo, cada uno trabajó 15, 17 horas. Eso es razonable.
Entonces, por favor, traten de reportar eso de tal manera que podamos hacer ajustes en función de información fidedigna. Bien, finalmente algo quería comentar sobre los grupos. Ustedes organizaron los grupos y ni hablar. Si ustedes se equivocan, ni hablar. Es problema de ustedes, no mío. No me echen la culpa a mí. La cuestión es, ¿funcionan bien los grupos? Doctor, ¿Mande? no sé si me permitiría decir unas cuantas palabras. Sí, claro. Con respecto, la verdad es que yo he visto, y no solo en esta materia, sino en otras, que tenemos, incluso en ciertos momentos yo, ciertos vacíos al momento de redactar informes. Yeah. Entonces, la clase que dio hoy día, para mí fue lo mejor, porque informa al resto de cómo realmente se redacta un informe. Algunos solo piensan que un procedimiento se escribe por partes, y literalmente ponen como que por partes y no por párrafos, que es lo que debería de ser. Entonces, yo lo que realmente consideraría es que esta clase como tal, no sé si se la dé antes de iniciar el semestre, tal como hizo con programación y con estructuras que vimos mecánica de sólidos, para que todos nuestros compañeros sepan de cómo realmente se escribe un informe y no estar en ese momento, ya cuando unas horas antes de entregar, que el líder comience a revisar que todo esté bien escrito, que los tiempos estén bien redactados y todo eso. Entonces yo considero de que eso sí, eso sería mejor si se lo diera desde un principio, porque hemos venido trabajando siquiera en todo el semestre como en unos 4 trabajos grupales. Sí. Entonces, eso sí me gustó. Doctor. ¿Ande? Ese comentario que acaban de hacer sería realmente bueno para esta materia y para otras materias de nivel inferior, porque eso los iría preparando para la integradora, Sí, porque sí. cuando nosotros iniciamos, incluso nosotros, los grupos que estamos con usted, teníamos muchos problemas de redacción. Y no se imaginan los problemas que tenían los otros grupos, y también sus tutores lucharon contra eso. Claro, y si se da... O sea, podría ser algo como lo que usted les mostró, una especie de, o sea, algo pregrabado o algo así. Claro, lo que pasa, o sea, lo he anotado aquí, presentar recomendaciones sobre escritura de reportes antes del semestre, lo he anotado aquí. Voy a conversar con los otros profesores para ver en dónde se lo puedo ubicar. O sea, esta cosa que aquí podríamos expandirla un poco, y la idea sería, por ejemplo, sobre todo antes de donde reconocemos que va a haber una cantidad razonable de reportes, de tal manera que enfaticemos eso y se lo puede repetir de la manera que el que quiera pueda venir, ¿no? Y, en fin, es una habilidad, simplemente hay que mantenerla viva. Por favor, gracias, lo he anotado, pero ¿cómo estuvieron los grupos? ¿Algún comentario positivo o negativo del grupo, de trabajo en el grupo? Y sobre todo, decir, ¿qué puedo hacer yo desde acá, a distancia, en línea, para tratar de guiar un poco, organizar mejor, ayudarles a organizar el trabajo en el grupo? Yo pienso, Sí, por favor. yo pienso que, bueno, en nuestro caso nos salvamos de la manera en que cada uno ve su potencial. Tal vez uno era, digamos, en mi caso, uno era mejor en la redacción, otro era un poco mejor tal vez en los resultados, en todo lo que tiene que ver analítico, y en mi caso era la programación. Entonces cada uno daba su pedazo, sabes que yo hice esto, cómo lo hice, más que todo porque nosotros tuvimos el inconveniente de que no pudimos encontrar una mujer, entonces usted solicitaba que debía ser una mujer y todo, pero nosotros, a más de eso, fuimos con la mentalidad de complementarnos entre todos al momento de trabajar, porque si digamos, si los tres sabían programación, uno tal vez no podría realizar informes, o tal vez el otro no sabía. Entonces, para mí el criterio principal de los grupos es ver el potencial o ver el fuerte de cada uno de ese tipo de integrantes. Ahora, es definitivamente que eso es lo que deberíamos hacer. Es decir, por ejemplo,
cuando alguien, estamos, qué sé yo, en los profesores, necesitamos un profesor, pero un profesor para el área. Necesitamos un profesor que tenga esta característica, que nos venga a complementar lo que ya tenemos. Y lo que dice usted es correcto. Lo que pasa es que a veces es un poco complicado, y sobre todo, y esto es lo interesante, es, por ejemplo, cuando se hace un proyecto, perfecto, cada quien puede dedicar más al proyecto en función de su habilidad. Pero el problema es que cuando yo hago la evaluación, asumo que todos tienen que tener un cierto nivel de todos los aspectos. Entonces, hay que manejarlo con un poco de cuidado. Pero lo que dice Wacom es lo que deberíamos hacer. ¿Y les molestó el que les haya forzado a combinarse de la forma en que los forcé a combinarse, incluyendo mujeres e incluyendo a alguien de fuera de la ciudad? Quiero escuchar algún comentario negativo. No sé si alguien tenga algo negativo al respecto. Sí disminuye bastante las posibilidades. O sea, Claro. si normalmente sin las restricciones, a veces se puede llegar a complicar el encontrar un grupo. Ya con restricciones es como que de dónde sacó el dedo de ¿Y la cómo mano para... podríamos? Bueno, la verdad es que parece ser que en mayo iríamos en forma presencial otra vez y es más fácil interactuar. Pero en este sistema, ¿cómo se podría hacer para mejorar la relación? De tal manera que ustedes se conozcan y eventualmente se puedan organizar mejor en un grupo. ¿Hay alguna manera? O sea, si habla de grupo, usted podría ser que, o no sé si estaría mal, de que cada uno diga, ¿sabe qué? Yo soy bueno en tanto, yo soy un poquito más bueno en esto. Entonces, al momento de armar los grupos, usted sabe de que, tal chica es buena programando, entonces, tal persona es bueno con la redacción. Entonces, entonces, uno ya tiene mentalizado a qué personas Sí. puede usted elegir. Ok, ¿se acuerdan que hicimos un ejercicio sobre learning strategies? Entonces, se me quedó, pero una de las cosas que quería hacer complementando a eso era pedirles que todo el mundo tome. Hay ciertos tests, ¿no? Que en función de las respuestas tratan de determinar cuál es mi punto fuerte, por ejemplo, en la forma de aprender y cosas por el estilo. Podríamos hacer algo como eso, de tal manera que tengamos una especie de mapa de quiénes somos y todo lo demás, para ayudar y hacer algún tipo de actividad para, a partir de eso, hacer alguna dinámica para conocernos y que se puedan integrar. Podríamos hacer eso inclusive, o mejor todavía, cuando estemos en presencial. Pero eso ayudaría. ¿Alguien vivió alguna experiencia negativa sobre el grupo debido a que tuvo que reorganizarse? Sería interesante. ¿Las mujeres cómo se sintieron en los grupos? ¿Algún comentario? ¿No? Rita López, ¿nos podría comentar algo? ¿Cómo estuvo su grupo? ¿La A integraron? ver, bueno. ¿Sí? Bueno, al inicio para mí sí fue complicado porque yo siempre trabajaba más en mi zona de confort, pero la verdad fue interesante porque, por ejemplo, mis compañeros me apoyaban en algo que no sabía, me explicaban. Fue una buena experiencia, la verdad. Como dicen, cada quien tenía sus pros y nos ayudábamos mutuamente. Sí, escuché una amiga que tuvo un pequeño problema porque su grupo no la trataba de unir mucho, como que le hacían a veces bullying. Sí, Bueno. escuché. Ajá. No. Y es bueno saber eso, pero, en fin, es algo que estamos tratando de salir. Pero el comentario que hizo usted, pienso que justifica lo que hicimos. Es decir, eso de uno está confortable aquí y todo lo demás. De vez en cuando salir un poco y tratar de interactuar. Para mí personalmente me cuesta mucho. Yo estoy asistiendo a un curso sobre aprendizaje, e-learning se llama, en CICE, ¿no? Y todas las sesiones que tenemos nos hacen trabajar en grupo y tenemos que interactuar con otras personas. Y es difícil porque a veces uno emite una opinión opuesta al de otro y tiene que buscar algo de delicadeza y todo lo demás, y todos somos profesores. Entonces, pero realmente es muy
enriquecedor a la larga, ¿no? A mí muchas veces tengo problemas de eso, sí, porque no interactúo bien, pero realmente ha sido muy, muy positivo en ese sentido. Así que realmente eso es algo que pienso seguir manteniéndolo, porque va de la mano de eso como usted dice, es decir, si hay una mujer, quiera que no, uno tiende a reaccionar diferente. Pero ustedes, las mujeres, son las que a su vez tienen que poner de su parte para que sean incluidas como tales, y como entes pensantes, ¿no? Bueno, pues ni hablar, son 9:13, disculpen que nos hayamos atrasado mucho, todavía hay 22 personas aquí. No sé si alguien más tenga que hacer algún comentario, algún comentario final, alguna cuestión. Yo tengo un comentario, doctor. Sí. Por ejemplo, en la última parte del curso de ANSYS, a mí en realidad me encanta Rhino y estar en ANSYS y lo demás. Y digamos, en las vacaciones pasadas, sin querer, tuvimos la oportunidad con un amigo que estudia arquitectura de analizar una estructura que él iba a construir que no tenía nada que ver con la ingeniería naval. Y es como que nos salió, vimos las reacciones, vimos que nos fallaba y como que está hecha aquí en Machala. No sé si algún rato que venga, pasa por el bananero del lado derecho, se llama Megatron y una tienda. Y es como que una estructura, un voladizo, o sea, no hay una estructura aquí en Machala como esa. Y me pareció súper, o sea, chévere la aplicación que no estamos ni graduados todavía y ya podemos como que por ahí buscarle un cachuelo o tratar de apoyar en alguna otra área. Wow. No sé si puedo enviarme un par de fotos y quizás combinarlo con el análisis que hizo, algo sencillito así, todo lo demás, porque sería interesante empujarnos. Yo creo que les he comentado, ¿no? Hace unos años, yo tengo un familiar que es gerente técnico, él es ingeniero mecánico del SPOL, es gerente técnico en una empresa de muchos años ya, y él siempre me vivía, ya no tanto ahora, pero me vivía pidiendo que le envíe estudiantes de ingeniería naval para que sean asistentes de ingeniería ya en la empresa de él. Entonces, ahora son bastantes ustedes, pero hace unos 10, 15 años eran un número muy reducido. Entonces, una vez no tenía. Entonces digo, chúzole, primo, pero o sea, ¿por qué no pides a mecánica? Y él me dijo, lo que pasa es que los de naval traen AutoCAD y traen SAP. Ese era el programa que usábamos en ese tiempo, SAP 2000. Sí. Y creo que hay que seguir con esta vaina, es decir, Rhino, ANSYS, Rhino, AutoCAD y ANSYS realmente son herramientas. Lo que me preocupa de ANSYS o de estos programas es de que, bueno, el caso de los otros dos no, pero el caso de ANSYS es de que ustedes tengan idea qué pasa ahí dentro. De tal manera que eventualmente ustedes hacen el proceso, es decir, ok, ¿habrá convergido? ¿Tiene sentido lo que estoy viendo? Analizamos. Pero eso tiene idea, si usted tiene, digamos, pueden hacerlo si usted tiene una idea general de lo que pasa ahí dentro. Pero realmente me alegra mucho esa experiencia suya, señor Galarza. Me alegro mucho. Sí, doctor. Y sigo, yo tengo planeado, porque yo fines de febrero definitivamente que cierro el computador. Bueno, pues fue un placer trabajar con ustedes y ni hablar. Si tienen líos con el proyecto o lo que sea, por favor, háganmelo saber. Recuerden, ¿no? El día, no sé qué día, creo que martes, tienen que entregar el proyecto. Yo tengo que revisarlo, porque a partir de ahí voy a tratar de preparar alguna pregunta para el día de la presentación, que es el día, ¿alguien se acuerda del día? La presentación del examen final de esta materia. ¿Perdón? Miércoles 8 de la mañana. Listo. Entonces, como son de uno en uno y todo lo demás, entonces yo voy a tratar de moverlo lo más temprano posible, porque probablemente vaya a ser unas 3 horas por lo menos. Entonces, eso, estén atentos, por favor, para la hora de inicio. Si algún grupo, por alguna razón, tiene líos con iniciar un poco más temprano, me avisa y ustedes saben, ¿no? Yo dedico un número randómico para cada grupo y ese es el orden. Y traten, tal como hemos hecho hasta ahora, ha estado funcionando muy bien, unos minutos antes de la hora que les toca, una vez que entran, trabajamos y luego sale un grupo y entra el siguiente, etcétera. Así que eso la mecánica ustedes la saben muy bien. Pero ahora, después de lo que yo les he explicado, voy a ser muy estricto en la parte de redacción del reporte.
Fue un gusto. Y ni hablar, manténgase con cuidado porque el asunto del COVID está muy fuerte. Y esperemos pues que el Señor finalmente nos permita ir saliendo de esta locura. Los abrazo. Buenos días. Igualmente, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, usted me va a asignar los grupos, ¿verdad? El orden. Usted va a Gracias, enviar un... doctor. Sí, sí. Listo. Gracias, doctor. De nada. Gracias. Ok.